versículos del 36 al 50. Amén. Amén. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos perdón y que nos des cada día el don de arrepentirnos, porque como esta mujer queremos hallar gracia delante de tus ojos. Danos el querer como el hacer, de tener un corazón contrito, un corazón humillado, un espíritu quebrantado, porque tú no lo desprecias. Te damos gracias, Señor, porque tú estás cumpliendo un propósito: formar tu carácter y llenarnos con toda la plenitud de aquel que lo llena todo, mi Señor Jesucristo, quien es mi Señor y mi Salvador, y solo ante Él rindo mi vida, mis emociones, mis sentimientos, mis caminos, mis pensamientos, mis deseos. Por eso te pido sabiduría e inteligencia espiritual, el conocimiento con entendimiento, el temor de Dios y el dominio propio para hablar, caminar y vivir en tu verdad. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Oh Señor, tú eres poderoso para darnos mucho más abundantemente, Señor, de lo que pedimos o entendemos. Gracias por perdonarnos todos los días, Señor, y ayudarnos a perdonar, porque de esa manera somos hijos perfectos del Dios Altísimo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 11, y vamos a leer el versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Recordará que ahí en el
versículo 1 del capítulo 11, está la definición de lo que la Escritura nos dice que es la fe, ¿cierto? Ustedes ya todos se lo saben de memoria. ¿Qué es la fe? Pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es una fe con una palabra con dos letras que pareciera que es sencilla y lo es, pero al mismo tiempo es profunda y lo es, sino que tiende o puede prestarse para un tema de confusión. Ya voy a tratar de explicarme a qué me refiero. Porque sé que cuando viene la palabra fe a nuestra mente o cuando nos hablan de ella, cuando nos exponen algo acerca de ella, es muy posible que empecemos a asociar el tipo de poder, así como los gemelos fantásticos, el tipo de poder que yo puedo ejercer sobre ella. Y seguramente uno hace una mirada hacia adentro y dice, ¿cuántas veces yo he aplicado fe en mi vida? O sea, yo me acuerdo que yo oré y se sanó, o yo oré por esto y lo recibí. Y uno necesariamente asocia la fe con aplicar algo acerca de una petición y recibirla. No sé si a ustedes les pasa eso, pero me parece que es como lo más común. De hecho, normalmente cuando uno dice yo tengo fe, puede que la persona sea creyente o no, pero si admite que tiene fe, en algo cree. No sé en qué, pero en algo cree. Pero una persona que dice yo tengo fe en que, por ejemplo, me va a salir el préstamo, o tengo fe en que me va a salir el trabajo, o tengo fe que tengo fe. Esa fe normalmente está asociada a una convicción de algo, se espera que sea positivo, que vaya a tomar lugar sobre mi vida. ¿Ok? Sin embargo, de la fe que la Escritura nos habla, sin decir que este tipo de fe que acabo de exponer no sea también bíblico, pero ustedes van a notar conforme avancemos en el mensaje de hoy, que la fe, a pesar de que tiene dos letras nomás, es un término supremamente profundo y que marca la diferencia entre cuál va a ser el resultado de nuestra vida y caminar espiritual y que no. O sea, yo pretendo, con la ayuda de Dios, que en ustedes y en mí quede grabado hoy, o por lo menos más claro, que cuando nos hablan de fe, no nos están pidiendo que tengamos un poquito más de positivismo acerca de algo. Porque nosotros, ustedes y yo estamos aquí por fe. Pero ¿cómo podemos definir el que estemos aquí por fe? Alguien que se aventure a decir, yo puedo decir que eso es fe porque... ¿Por qué podríamos decir que estamos aquí en este lugar escuchando palabra por fe? Porque creemos y obedecemos lo que está escrito. Porque creemos y obedecemos. La parte dice que tenemos que congregarnos, entonces es parte de nuestra fe. La Escritura dice que tenemos que congregarnos. Noten ustedes, porque eso es lo que bíblicamente tiene que suceder. Pero se distancia bastante del concepto simple con el que casi todos nos enfrentamos cuando nos hablan de la palabra fe. Porque si hay una necesidad manifiesta, alguien positivamente puede decir, no, es que tienes que tener fe. ¿En qué? En que la circunstancia va a cambiar para mejorar, en que la enfermedad va a sanar para sanarse, en fin, que lo que era malo y negativo, entonces se corre y ahora sí viene lo bueno y lo positivo. Esa es la mirada con que el mundo habla de la fe. Recibir algo. Recibir algo. Bueno, y siempre uno espera recibir, ¿no? Porque somos seres humanos llenos de sentimientos, nos damos vacíos, esperamos llenarnos. Seguramente queremos llenarnos en la mayoría de los casos de nuestras propias cosas, pero en cualquier caso, Dios quiere darnos a nosotros. El versículo que vamos a leer, espero con la introducción que acabo de hacer, traiga mucha más claridad con respecto a qué espera Dios que se manifieste en nosotros como fe. Y esto es definitivo en cómo nosotros vamos a enfrentar nuestro caminar a futuro. Porque ya no va a depender si tengo o no baterías o si tengo o no poder para orar y que esto suceda. Para decir y que las cosas cambien. Para decretar y que entonces todo se acomode a mi expectativa. Porque el versículo que vamos a leer es lo que en realidad tendría que movernos a nosotros. Por el resto de nuestras vidas, indistintamente de que recibamos algo a cambio o no.
Lo que la Biblia nos garantiza es que si aplicamos eso, vamos a recibir algo a cambio, y ya les explico o hablamos un poco más de eso. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Repito, miren el consejo, la carne molida que nos da Dios a través de su palabra. Estamos en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y me parece importantísimo recalcar sobre esto, en el sentido de que de qué fe está hablando la Escritura que tenemos que tener nosotros para poder agradar a Dios. ¿De qué tipo de fe? Habiendo explicado como introducción esa confusión que se puede dar en torno a, si yo tengo fe de 1 a 10, ¿cuál sería mi tope? ¿Cierto? Si nos preguntaran, Olguita, de 1 a 10, ¿qué tanta fe tienes tú? No, yo no tengo ni idea. El primer ejercicio que hace nuestro cerebro es ubicarlo en términos de producción. Claro. ¿Qué tanto yo he producido? De 1 a 10, ay, yo no estoy en 1, yo no estoy en 10, yo creo que estoy en 5 o en 6 o en 7. ¿Y por qué? No, es que ayer oré por una persona y se sanó. Entonces sí tengo fe para que haya sanidad. O ayer oré por una persona y recibió lo que estaba necesitando. Entonces yo creo que voy en 8, voy en 10. Pero noten ustedes que la descripción que nos hace la Escritura en el versículo 1, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por esa razón, infortunadamente, en muchas congregaciones, la persona que está predicando de turno, en mi opinión, de manera equivocada, busca su atención que sea volcada sobre ella, consciente o inconscientemente. Hay quienes los hacen sin saberlo y lo están haciendo, y otros que lo hacen de manera consciente. Pero ¿por qué menciono esto? Porque se da como consecuencia el que la gente siempre esté preguntando por alguien para que ore por ellos. Entonces, ante la primera necesidad, ¿a quién buscan, entre comillas? Al que todos consideran, o a la que todos consideran que tiene fe. ¿Y quién es que tiene que tener fe? El que predica. El ministro que está enfrente en el púlpito, ese sí tiene que tener fe. Y la tiene, pero no la fe constructivista que tenemos como concepto seguramente muy vacío. Y es en el término de si yo tengo poder para. Y noten ustedes que el poder no depende de nosotros, no está en el ser humano. El poder llega al ser humano, pero no es el ser humano el que hace el poder. Porque la Escritura dice que a nosotros nos es dado el Espíritu Santo, ¿cierto? Que es quien nos edifica. Si tenemos guardada palabra, Él hace maravillas con la palabra que tenemos guardada. Pero el ser humano sin el Espíritu Santo no es más que un ser positivo en el mejor de los casos. Entonces no estamos hablando de el nivel de fe, ¿ok? Los apóstoles en algún momento le dijeron al Señor Jesús: uy, Señor, aumentanos la fe. Y ellos habían caminado con Él y habían visto, y seguramente hicieron la misma ecuación, la misma operación. Discípulos en modo de fe, 0. Jesús, modo de fe, 100. Porque Jesús decía, lo obedecían, Jesús hacía y se cambiaban las cosas. Pero ustedes recordarán que Jesús llegó a una parte en donde dijo que había hecho, o que se habían sucedido, pocos milagros. ¿Por qué? Porque había falta de fe en ese grupo de gente. Entonces no era que Jesús estaba buscando quién eran los poderosos para entre poderosos orar más y que se manifestara más Dios. No era eso lo que Jesús estaba diciendo. Por lo tanto, no estaba expectante de que llegara y dijeran: ¿quiénes tienen fe? Y todos hubieran saltado. Y bueno, usted ore por usted y usted ore por usted para ver si tiene fe. Imagínense ustedes este caso. Que aquí yo les dijera: ¿quiénes tienen fe? Y todos: ay, yo no quiero decir que no. Yo. Entonces ahora sí que entre el Señor de la silla de ruedas. Y ahora que todos dijeron que tienen fe, entonces vamos a orar para que se levante la silla de ruedas.
Y seguramente empezarían a pensar, ojalá que esté en la silla de ruedas, pero que camine. Ojalá que forme parte del ejercicio y cuando yo ore o cuando oremos se levante. Y ya claro, no. Creo fielmente que Dios puede levantar de cualquier silla de ruedas a cualquier persona que tiene el poder para hacerlo y obra y opera a través de sus hijos para que eso suceda. Pero ¿a dónde quiero llegar? Si ese ejercicio lo hiciéramos, seguramente todos empezaríamos a escurrirnos en el asiento, calladitos, que a mí no me miren, usted se sube el saco, en ese momento de pronto le da sueño y prefiere pasar la pena de que está dormido, pero que a usted no lo miren para que usted no ore por esa persona, porque van a medir, o esperarían que vamos a medir el poder que tiene cada quien cuando dice que tiene fe. Y no estamos hablando. La escritura, por lo menos la dirección, el ángulo en que vamos a mirar, esa escritura no tiene nada que ver con la cantidad de poder que tengas para que sucedan cosas. Por eso el Señor Jesucristo lo comparó con un granito de mostaza, para darle a entender que que es muy pequeña, es muy poquita, no poquita, pequeña. Poquita y pequeña no tienen relación ahí, sino lo pequeña que es y como es de útil, así sea de pequeñita. Sí se aplica. Es que, noten ustedes, voy a decir algo. Pues de hecho, Naamán, él dudó y pues cuando ya le dijeron que era al inicio no tenía nada de Y las dos observaciones son valiosísimas, porque Naamán, si lo miráramos de acuerdo a lo que acabo de expresar, ¿tenía fe? Él no tenía fe, al contrario, estuvo resistente, pero que sí tenía él, obediencia. Entonces noten ustedes que hay gran diferencia entre reconocer la fe como algo que nos da poder para hacer algo y la fe de la cual la Escritura dice, de esa fe vamos a estar hablando o estamos hablando. Cuando la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nos aclara, acto seguido, dice, porque es necesario que el que cree en Él, que el que le sigue, crea que Él existe. Pero me queda una duda. Si yo soy obediente, tengo algo de fe. Claro. Es que por eso estamos aclarando. En ningún momento estamos midiendo la fe como un estándar que nos marque si tengo poquita, media o mucha. Martica mencionaba ahora el tamaño de la semilla de mostaza. Pero la Escritura, y Dios que es fiel y sabio, dice que todos tenemos la misma altura, la misma cantidad, la misma exposición, la misma dotación de fe. ¿O es que el que predica, o el pastor, o la ministra, o el ministro tiene más fe? La Escritura dice que el mismo que levantó al Señor Jesús de los muertos fue el mismo que nos produjo vida eterna. El mismo, Espíritu Santo. Significa que como Dios no hace excepción de personas, ustedes pueden creer que tienen su nivel de fe aquí y que tal vez el que predica la tiene acá y la inversión puede que sea opuesta. Pero no importa en qué alto o en qué bajo esté, lo importante es que exista la fe. ¿Y cuál es la fe? Entonces la pregunta, la certeza de lo que se espera. ¿Estamos esperando el milagro? Puede que sea parte de eso. ¿O estamos esperando que quien dice que tenemos que tener fe es fiel para que nosotros creamos en que en primer lugar Él existe? Y aunque esto parezca una pregunta que lo debieron haber hecho en Jardín 1, cuando empezamos en el camino del Señor, es la pregunta que nos persigue todos los días de nuestras vidas. Y hoy voy a hacer, o vamos a hacer unas pequeñas preguntas que tal vez no necesitan respuesta y que buscan más bien que haya reflexión. Y van a notar a qué me refiero, antes de que leamos las siguientes escrituras. ¿Tenemos fe para creer que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Por qué tenemos esa fe? ¿Compararíamos esa fe como un poder? Aunque tiene poder, pero compararíamos esa fe, tendríamos un referente de, es que
Mi nivel de fe está del 0 al 10 en 5 y por eso yo creo en Jesús. Ah, o sea que crees el 50%. No. ¿Cierto que no? Sí. Nosotros o creemos o no creemos. Pero la dicotomía se presenta siempre en que hay veces que pareciera que no creemos. Hay veces pareciera que la fe como que anda en esas ondulaciones, que fluctúa. Uy, hoy estoy lleno de fe, ¿será? O estoy desemocionado por lo que he escuchado, por lo que he leído. Ay, sí, no dice eso, tengo mucha Yo, fe. uy, tengo una fe, hoy me siento positivo. Pues sería mejor decir eso. Porque la fe nunca se ha apartado del creyente una vez el creyente ha nacido de nuevo. Y nunca se va a apartar. Porque eso permite que nosotros podamos tener fe, como le dice la pregunta, en que Jesús es el Hijo de Dios. Hago una segunda pregunta. Ustedes y yo tenemos la fe para creer que recibimos al Espíritu Santo cuando creemos. Mire, quedaron pensando. Repito la pregunta. Ustedes y yo tendríamos o tenemos fe para decir que recibimos al Espíritu Sí, claro. Santo cuando creemos. Sí, claro. O cuando creemos. Cuando creímos. Bueno, gracias por la corrección. Cuando creímos, en el momento en que creímos en el pasado. Sí, claro. ¿Ok? Yes. Ahora sí es un yes genérico. Hubo unos apóstoles o hubo unos caminantes que se encontraron con el apóstol y él les preguntó, ¿ya recibieron el Espíritu Santo? Y ellos le dijeron, ¿de qué Espíritu Santo hablas, Pablo? No sabemos que hay Espíritu Santo. Dice que oraron y entonces recibieron el Espíritu Santo. Entonces miren ustedes que la asociación de fe y creencia está relacionada con lo que hemos escuchado. Por eso la primera pregunta que les hice es, ¿creen que Jesús es el Hijo de Dios? Porque hay muchos que creen que Jesús es un gran profeta, que es un gran maestro, pero que ni de fundas es el Hijo de Dios. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser posible que siendo el Hijo de Dios haya aguantado tanto maltrato, haya sido vapuleado, lo hayan desangrado, lo hayan despedazado y no se haya defendido? Si hasta en la mitología los dioses griegos defendían a sus crías y mataban y condenaban al mundo entero por algo que le sucedía a sus hijos. La Escritura dice, repito, Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y es de ese tipo de fe que Dios espera que ustedes y yo estemos constantemente siendo llenados. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 23, el apóstol Juan está diciendo que este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo han mandado. Eso forma parte de nuestra relación con Dios, que es un mandamiento. Nos mandaron a creer que Jesús es el Hijo de Dios y que creamos en su nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús, que es el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Una tercera pregunta y última, bueno, por ahora. ¿Qué podríamos decir si alguien nos dice que la Biblia es un libro muy agradable y que está lleno de leyendas y de mitos muy bonitos Listo. y de historias muy bonitas? ¿Qué podríamos decir nosotros? ¿Qué deberíamos decir nosotros? Que sí. Que las historias sí son bonitas. Sí. Ok, eso es una respuesta sabia, que las respuestas sí son bonitas, pero está llena de mitos y está llena de leyendas. No. ¿Cierto que no? Porque nosotros no hemos creído en una leyenda. No es un mito, no es una fábula. Está lleno de Y esto nos lleva, miren cómo la disertación nos ubica en un lado tal vez distinto de la fe, en donde ya no somos nosotros los que la ponemos en acción, sino quienes participamos de ella. ¿Ya van a qué me refiero? Si para otras personas la Biblia es un libro lleno de fábulas y de relatos y de historias bonitas y agradables, esas personas podrían llegar a decir que tienen fe. No. Porque el Dios del que habla la Escritura
las fortalezas, los milagros, los portentos de los que habla la Escritura quedaron escritos en ese libro que para otros es un relato agradable y entretenido, pero que en cualquier caso es más parecido a algo mitológico y de leyenda que a algo verdadero. Y cuando nosotros nos ubicamos en ese aspecto de la fe, estamos viviéndola y no necesariamente midiéndola. ¿Por qué la estamos viviendo? Porque ustedes y yo podrían decir, yo creo que ese libro, al que todos llaman la Biblia, cuenta fehacientemente y con verdad la historia del ser humano y de quién lo creó. ¿Y usted por qué cree eso? ¿Usted cuándo estuvo allí? Pruébelo, compruébelo. La respuesta que uno podría dar en un caso de esos que se ven así acorralados es, pruébeme lo contrario. ¿Cierto? Pruébeme que Dios existe. Usted pruébeme que Él no. Pruébeme que Él creó todas las cosas. Pruébeme usted que Él no las creó. Porque así juegan los escépticos y los ateos. Así juegan ellos. Pruebe, pruebe. Bueno, listo. Yo en ese momento no sé cómo, pero usted pruébeme que no. Cuando nosotros nos ubicamos en el lado de la fe, vamos a, en primera instancia, a manifestar algo que toma lugar en el creyente. Cuando ustedes y yo nos llamamos creyentes o nos llaman creyentes, es porque la fe de Dios está operando en nuestras vidas. ¿Qué significa ser creyente? ¿Alguien que cree? Ahora, la pregunta que sigue es, ¿en qué o en quién cree? ¿Cierto? La base número uno es tener fe, creer en. Porque la Escritura ya nos dijo que es necesario creer que Dios existe para poder agradarle. No cualquier Dios, no cualquier ser mitológico, el Dios de que la Escritura habla. La Biblia nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios y dice que ¿cómo podemos agradarlo? Teniendo fe. Entonces ya la fe no se mide, ok, si yo oro por Carlitos que tenga la necesidad y Dios se la suple, entonces yo subo mi nivel de fe y por hoy estoy alto. Entonces puedo decir, y Dios tiene que estar agradecido conmigo. Tiene que estar agradado conmigo porque es que experimenté la fe. ¿Sería eso correcto como conclusión? Porque Dios está diciendo, no me está diciendo si sanas a enfermos, si haces milagros, si oras para que otros reciban, entonces me vas a agradar. Dios está diciendo es que sin fe, que sin creer en Él, en su existencia y en su poder, es imposible agradarlo. Este sería el primer paso al que la iglesia como ente, como lugar donde uno va a que le enseñen, deberían de enseñarnos. Pero resulta que se ha acostumbrado a los seres humanos, o nos ha acostumbrado a que creamos por lo que Dios nos da, por lo que Él hace por nosotros. ¿Y qué hace por nosotros? Pues darnos, Él allí lo dijo en Mateo 5. Ustedes buscan qué comer y qué vestirse. Ese es el por el cual el hombre trabaja, por el cual el hombre se mata o por el cual el hombre vive, buscando qué comer y qué vestir. Eso se llama la vida de la carne, la vida, y eso fue creado por Dios. Pero Él dijo allí, no sean como los incrédulos, que se afanan todo el tiempo buscando esa clase de cosas. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Es ese creer que Dios existe. O sea, primero deberían de haberme enseñado que primero tengo que creer que existe Dios, que Él es real, que Él está vivo, que servimos a un Dios que se encarnó en un hombre un día, que vino y nos enseñó un mundo de cosas y que se murió, pero que resucitó. Esa debería ser la base de la enseñanza y el fundamento de toda iglesia. Para después yo creer que Dios es capaz de darme la comida, que no me va a faltar el trabajo, que no me va a faltar la salud, que no me va a faltar mi comodidad, porque Él no nos llamó a nosotros a pobreza económica. Eso no es ser espiritual. Miren, perdón, te interrumpo. No sé si ustedes han estado en esta postura. Yo admito que lo he estado en algún momento o en muchos momentos. Uno dice, yo escucho esto de Dios y wow, si Dios es poderoso. Uy, pues
este milagro, ¿cómo será? Yo cierro los ojos y creo por fe. Pareciera que hay cosas que en teoría se fueran más fáciles de tragar en esa degustación de fe que otras. Y la iglesia de Dios, infortunadamente, está llena de personas que han pasado o están pasando por esas circunstancias. Y no hay nada de malo en el sentido de que, vamos a ser castigados por ello, porque con cada uno de nosotros Dios trata a su manera y vamos creciendo y vamos aprendiendo. Pero ojo, sin creer que Él es quien nos habla de la Escritura o a través de la Escritura, es imposible que nosotros en algún momento lo agrademos. Es decir, que lo obedezcamos. Porque si yo no creo que Dios me habla, o si yo creo que Dios me habla del 80% de lo que está escrito, y el otro 20% es interpretación humana, porque esta es una de los dardos con las que el enemigo constantemente reta la veracidad de la Escritura. O no les han dicho a ustedes, o no lo han leído. Pero ¿y quién escribió la Biblia? Un poco de calvitos barbudos que ahora le llaman apóstoles, discípulos. Son hombres, dicen. Y si un hombre la escribió, entonces la posibilidad de que esto sea falso es grande. Pero nosotros no estamos hablando de quién la escribió, estamos hablando de quién la inspiró. Y la historia se ha encargado de ratificar durante todo su caminar, el ser humano, de que lo que aquí quedó escrito no fue simplemente una leyenda o una historia bien contada. Es algo que ha sucedido. ¿Y por qué Dios quiere que nosotros iniciemos este año con un tema que uno diría, Andrés está como enredando? Que eso es fe, 2 letras, fe. Está dando un poco de vueltas. Sí, alguien podría decir, es fe, pues, ¿qué es fe? Yo no sé, pero yo sí sé que es fe. No. Pero el mundo está girando a una velocidad tan vertiginosa y está dando tantos cambios y hay tantos ángulos de los que quieren que lo miremos, que si algo tenemos que tener claro nosotros es en quién y en qué hemos creído. Ese es el fundamento de nuestra salud espiritual. Algo que uno diga, no, de eso ni siquiera me hablen porque eso lo tengo claro desde el principio. Sí, en realidad está tan claro. En realidad, si apareciera un ángel de Dios, como dice la Escritura que Pablo exhorta a los Gálatas, que si apareciera alguien, un ángel, predicando un evangelio distinto al que él había predicado, sea considerado anatema. ¿Y qué tal si apareciera un ángel en medio de su oración y diga, lo que has creído nada así? ¿Ah? ¿Y cómo así? ¿En qué creí? Todo eso que te han dicho en la iglesia, eso no es así. ¿Y tú cómo sabes? Es que yo soy un ángel. Ay, sí, es verdad que eres un ángel. ¿Qué nos dice la Escritura que tendríamos que hacer nosotros en ese mismo instante? Porque puede pasar. No sé si ya ha pasado, pero puede pasar. ¿Cómo probaríamos? ¿Qué dice que nos dice la Escritura? ¿Recuerdan? Primera de Juan por allá. Que si confiesa que Jesús es el Cristo. Ok. Se requiere de obediencia y sumisión para declarar que Jesús es Cristo. Es el Cristo. No Jesús, el dueño del granero de la esquina. Eso cualquier demonio podría declararlo. Entonces, dice Pablo que si un ángel se presentara y predicara un evangelio distinto, ese ángel será considerado anatema. Y si Pablo dice eso a los Gálatas, pongo un poquitico de contexto. Gálatas, vamos a Gálatas capítulo 2 y capítulo 3, pero saltaremos de versículo en versículo. Les resumo un poquitico lo que sucede en el capítulo 2. Este es el escenario donde Pablo reprende a Pedro y le dice abiertamente, hipócrita. Imagínense ustedes, Pedro, el primer papa, dice la Iglesia Universal, el primer papa. Y que ese Pablo sí es bien atrevido. ¿Cómo le va a decir hipócrita? Porque resulta que mientras estaban todos reunidos la fiesta de la nueva conversión,
la gente se convertía y estaban entre los gentiles, y Pedro entre ellos contentos, uy, sí, dedito para arriba, hasta que llegaron a visitarlos los judíos que se habían convertido. Y los judíos que se habían convertido eran bien legalistas. Entonces ellos donde llegaban, ¿usted se convirtió? Sí, ya se circuncidó, porque si no, no va a nada. Usted ya bautizó, y sin bautizo usted no, usted que no crea que es Jesús o que es creyente. Pedro estaba actuando de esta manera. Cuando llegaron la visita de los judíos, él estaba acostumbrado a andar entre los gentiles que se habían convertido, y de un momento a otro dice Pablo que lo empezó a ver por allá retraído, esquineado, y los esquivaba, porque él no quería, eso es lo que dice la Escritura, que lo ubicaran, que lo relacionaran en la manera como los gentiles recién convertidos estaban viviendo. Y entonces Pablo llega molesto y dice que lo llamó y le dijo en público, ¿usted por qué, viviendo como gentil, quiere que los judaicen? Este es el contexto de lo que ha pasado en el capítulo 2. Y los gálatas compraron, digo el término, aceptaron más bien esa propuesta, diciendo, ay sí, ya somos salvos, sí, pero hay que circuncidarse, hay que guardar el sábado, y hay que guardar, y hay que hacer o dejar de hacer. Todos, ojo, ya habían creído. Y Pablo les hace una pregunta, ahora lo vamos a leer. ¿Recibieron el Espíritu por fe, por oír con fe, o por cumplimiento de la ley? Y le dice después, Gálatas insensatos. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los maravilló? ¿Quién les hizo el pase mágico para cambiar? Y uno diría, uy, esos Gálatas, uy. Pero si les pasó a ellos, es posible que le pueda pasar a cualquier persona. Creyente, estamos hablando de creyentes en Cristo. Y él tiene que hacer un llamado a la fundamentación, a la edificación que había hecho desde un principio. Y diciendo, miren, sin Cristo no hay nada. Y Cristo vino a traer creencia por fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. No es por obras de la carne. Vamos al capítulo 3. Vamos a leer el versículo 2. Dice, eso solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Él estaba diciendo a los, estaba embejucado. Pablo estaba bravo. Porque se dio cuenta de que los Gálatas, a quienes él les había predicado el Evangelio, les había presentado qué era lo que Jesús había hecho por ellos y por qué habían creído y por qué estaban recibiendo. De un momento a otro dijeron, no, es que mire, si no hacemos esto, no podemos decir que somos salvos. Y Pablo dice, no sean insensatos. ¿Recibieron el Espíritu Santo por el oír con fe o por las obras de la ley? Y seguramente ellos patinaron, ¿cuándo fue que recibimos? ¿El sábado que fuimos a la iglesia o el día que creímos? Por eso les hacía la pregunta al principio. ¿Creemos, tenemos la fe suficiente para creer que el Espíritu Santo vino a morar en nuestras vidas desde el momento 1 o desde el momento 0? Es decir, cuando creímos. Es que hay un proceso de transición que uno viene de una religión, ¿cierto? A mí me llamaba mucho la atención porque se le prendía una vela a un santo. Mi abuelita hacía mucho eso. Cuando yo empecé a conocer del Espíritu Santo, yo llamaba a una tía y yo decía, yo puedo prenderle una velita al Espíritu Santo. Porque uno trae eso y uno piensa, esa es la ley. Esa es la ley en que en esa época vivían ellos. Estaban acostumbrados a hacer cosas para poder agradar a Dios, a sacrificarse, a hacer todo lo que fuera posible, que estaba dentro de ellos, de sus posibilidades, para poder recibir un regalo, algo que necesitaban de Dios. Eso mismo uno hacía, uno rezaba, no oraba, rezaba porque se repetía siempre las mismas palabras, se ponía una velita y con eso uno ya se lavaba las manos y creía. Entonces pasar de eso a uno viene a la iglesia y le dicen que eso ya no hay necesidad. Entonces uno tiende a querer seguir haciendo eso que ya está acostumbrado, se llama ley. Porque por la ley la gente piensa que va a recibir lo que necesita de Dios. Y esto se llama fe.
Y la fe es por gracia. Gracia es que yo no necesito hacer nada, nada, nada. Solamente creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y creer que Dios existe porque Él vino en representación de Dios. ¿Sí? Entonces pasa, eso es una transición. Que solamente eso se va limpiando leyendo la palabra. Nada más, no hay otra manera. Si uno se va a conformar solamente por asistir a la iglesia y va una vez al mes o de vez en cuando, pues sigue teniendo esas mismas tendencias. Yo duré muchos años creyendo que yo tenía que Dios tenía que hacer por mí muchas cosas, que tenía que darme, y yo le reclamaba a Dios. Entonces, Dios, que es lleno de misericordia y bondad, porque eso es lo que trae la religión. La religión no es una relación. La religión es yo te doy cuánto me das. ¿Sí? Entonces esa relación con Dios se va construyendo poco a poco en la medida en que yo rindo mi corazón, en la medida que yo sé que Dios está conmigo y que Dios está para ayudarme. Él no está en contra de mí, pero Él lo que quiere es mi corazón, transformarlo, renovar mi mente, y entonces mi manera de pensar ya va siendo transformada. Ya yo no tengo que poner una vela, ya no tengo que rezar. Por eso el Señor Jesús dijo, mire, no diga, haga largas oraciones a ver si es que así Dios le escucha. Simplemente sea preciso y concreto, dele gracias a Dios, arrepiéntase de sus pecados y entregue su corazón. Y la petición que tiene, Señor, aquí te la entrego y te doy gracias. ¿Sí? Entonces son todo ese tipo de cosas que ese proceso de transición se va, o sea, yo lo pongo más rápido o lo demoro. Yo lo demoro si yo empiezo a jugar a la religión. Entré estoy en otra religión. Entonces voy a hacer traigo ese poquito de allá, pero necesito ajustarlo de acá. Ya tengo que creer, ahora tengo que creer que Él me va a contestar. Son ese tipo de cosas que Dios viene a hacer solo por su palabra. No hay otra manera. Ustedes pueden venir todos los días aquí, nos podemos reunir todos los días aquí nomás. Pero si cada uno no tiene una entrega personal con la palabra de Dios, se sigue trayendo la ley en la mente y en el corazón. Ustedes recuerdan que la Escritura nos dice que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Cada vez estamos expuestos a oír muchas más cosas. Cada vez nos dicen cosas así como locas, enredadas, confusas, pero que encuentran receptores, que encuentran adeptos a esa confusión y creen que están claros dentro de la confusión. Dios quiere que nosotros iniciemos este año nuevo retomando aquello que debería ser básico, pero que de lo básico que es, consideramos que tal vez no es importante. Y es tan o más importante que cualquier cosa que ustedes y yo podamos imaginar. Porque nuestro propósito, nuestro caminar en la vida, es agradar a Dios. Ya que lo hemos encontrado, más bien Él nos ha encontrado, nosotros ahora queremos agradarlo. La pregunta es, ¿cómo lo agradamos? Ya nos desprendemos de ese concepto de fe, de nivel de poder para hacer algo, que también es, por supuesto, es bíblico. Pero estamos hablando de cómo agradar a Dios. Y para agradar a Dios tenemos que creer que Él existe. Y uno diría, oye, André, yo tengo ya 30 años en el Evangelio, yo sé que Dios existe. Sí. ¿Cómo darías cuenta tú a alguien que te interpele, que te ponga contra la pared frente a cosas fundamentales? ¿Cómo le responderíamos a un niño? ¿Por qué creer en Dios? Y son preguntas que parecen fáciles y deberían serlo, pero que son fundamentales en nosotros. El cómo nuestra fe se fundamente marca la diferencia en cómo seguimos edificando encima de ella. Una fe con debilidad, si se sube mucho, como decía el apóstol Pablo, puede que llegue la insensatez. ¿Sobre qué fundamentos se edificó la fe? ¿Qué fe sobre todo? Claridad, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Aplica para recibir cosas y necesidades? Por supuesto. En la época del Señor Jesucristo era tal la incredulidad existente que por eso le tocaba hacer milagros.
para demostrar, porque nadie más podía hacer eso sino Dios, como decían, es que solamente Dios puede hacer eso. Levantar a Lázaro de entre los muertos, esa niña que estaba muerta y también la hija de Jairo. O sea, eso, cuando uno lee eso, de decir, por Dios, tener una necesidad de hacer una cosa de esas para ser visto y para que quede registrado, para que ahorita diga yo, uy, sí, tenía que hacer eso para darme cuenta que es Dios. Esa es como una etapa de la fe, ¿no? Yo creo, porque es que nadie que no sea Dios puede levantar un muerto. Miren, cuando nos leen, como citaba Martica, el pasaje de Lázaro o de la hija de Jairo, uno dice, wow, sí, eso es posible. Dentro de nuestra lógica humana, nosotros decimos, wow, eso es posible. Pero cuando nos ponen a leer que el mar rojo se abrió, dice, ¿y cómo? No, eso tiene que haber una explicación. Y seguramente usted googlea eso y dice, sí, es que hay unos vientos que yo no sé cada cuántos años vienen y se encuentran y empujan y soplan las aguas del mar en la parte más bajita. No, hay quienes dicen así. Sí. Eso es una de las explicaciones científicas de por qué sucedió y cuándo sucedió. Pero saben que sucedió. De que los vientos soplaron para acá y soplaron para acá en la parte más baja y entonces por eso se descubrió el lecho del mar. Y aquí no estamos por indagar cómo fue que se dio. Pero de todas maneras allí diría, ¿quién puede hacer eso? Sí, es cierto, científicamente comprobado es eso, pero ¿quién puede hacer eso? Claro, pero el punto es este. Noten ustedes cómo hay cosas que parecieran más fáciles de creer, no de creer, de asimilar, De aceptar. de digerir, porque le tenemos o podemos encontrar una explicación, ¿cierto? Pero la diferencia y de por qué Dios nos convoca es que nosotros hemos creído en Él. Miren, les digo algo y con eso vamos acabando por hoy. Cuando Dios nos llama bienaventurados, ojalá entendiéramos lo que significa el ser bienaventurados. Que Jesús diga, bienaventurados los que creyeron sin ver. Para que ustedes y yo nos demos cuenta hoy, si no lo sabíamos antes, cuando nos pregunten, ¿usted tiene fe? Usted tiene que decir, no te imaginas cuánta. ¿Y por qué? Es que yo creo que Dios existe y que es mi Dios. Y no lo he visto, no me mandaron la foto por WhatsApp, él nos hizo viral. Y seguramente no, y la que andan por ahí es un retrato de cualquier PNL moral que lo hicieron. Pero ¿qué me determina a mí como creyente? El que yo tengo mi fe puesta en el Creador. Y que el Creador se tomó el trabajo de hacer lo que hizo para que yo accediera a lo que Él me había dado. Entonces cuando nos preguntaron, ¿tenemos fe? Pues yo creo que sí. Y ora por mí para que me sane. Oremos, yo no sé si se va a sanar. Sí, aclare. Y aclárese usted y aclare a la persona. Señor, si me toca orar, esto es asunto tuyo. El que tiene el poder eres tú. El que hace la obra eres tú. Yo voy a ser obediente. Yo voy a orar y te pido que me sane, no que me empeore. Es que uno ora no es en mi fe, sino en la fe puesta en Jesús. La fe de Jesús puesta en nosotros. Miren ustedes, también. eso nos acerca al concepto de fe. Pero hay participación de parte y parte. Porque yo puedo tener mucha fe, pero el otro no. Eso es una fe compartida. Claro, pero tiene que haber, entendiendo, recuerden No, ustedes, no es el, aclaro, retomo, no es el asociémonos y compartamos el poder que tenemos. No es, yo tengo 5 pesos y tú traes los otros 5 y ya somos 10. Y entonces ahora sí tenemos poder. No estamos hablando de esa asociación, porque no estamos hablando de la fe, que es la que me permite tener poder. Jesús tenía todo el poder del universo entero. Y llegó a una parte donde dijo, aquí poquitos milagros se hicieron. ¿Por qué? Por falta de fe, es decir, porque no había mucho poder, porque no había credibilidad, no había creencia. Sus corazones no se habían dispuesto para creer que iban a recibir de parte de Dios mismo. Pero aún Jesús hacía milagros a gente que no tenía fe. Porque Él es la fe manifiesta.
Por eso quiere que pongamos nuestra mirada en Él, nuestra creencia en Él. Pablo le preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo porque creyeron, por oír con fe, o porque estaban cumpliendo con la ley? Y nosotros estamos en una época muy de mucho movimiento. Ustedes creen que tal vez no, pero se está moviendo constantemente. Y cada vez salen cosas más raras. Y uno dice, ¿en serio la gente puede creer con eso? Cierro con esta sí es una de Condorito Plop. Y lo puedo decir ya porque estamos entre adultos. El sábado pasado habían todavía menores. 3 días atrás vi un clip de Facebook donde un pastor, pseudo pastor, por allá en África creo, estaba promocionando que para que las mujeres recibieran el Espíritu Santo, pasaran al altar, él las iba a depilar en su parte íntima, y que conforme iba siendo depilada iba a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces estaba, así es el video, está el pastor allí y hay otro allí recibiendo, y él ora, yo no sé qué recibió. El punto es este, uno diría, ¿quién va? Oye, ¿quién se le ocurre? Hay gente. Gracias a Dios, nosotros nos guiamos por lo que la palabra dice y no por lo que el hombre dice. Pero para que ustedes se den cuenta que uno diría, no, pero es que eso que va, Andrés, eso por acá no llega. Nosotros tenemos que estar tan firmes para que nada de eso, por muy envuelto que esté, signifique confusión. Y necesitamos regresar a lo básico para fundamentarnos. Si es necesario excavar en esa parte de la columna que quedó sobre el aire para rellenarlo y asentarlo y cimentarlo, pues hay que hacerlo para poder seguir edificando hacia arriba. Y lo básico que Dios nos dice es, ¿me quieres agradar, hijo o hija? Cree que yo soy tu Dios. Cree que yo existo. Cree que yo estoy para ti. Cree que quiero lo mejor para ti. Y ya con eso nosotros tenemos que dejarnos descansar en los brazos de Dios. Yo en la bendición. Pero cuiden las cabezas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ya no se dejen acusar más o por ustedes mismos o por nadie más diciendo que no tenemos fe. Porque la fe no se mide, y ya aclaramos, en la cantidad del poder que yo ejecuto para que se manifieste. La fe se mide, según lo que acabamos de leer, Hebreos 11:6, en que yo creo que Dios existe y le agrado. Y como creo que Él existe, entonces hago las cosas que a Él le agradan. Y cada vez hago menos aquello que a Él le desagrada. Hasta que llega un momento en que quiero hacer solamente lo que a Él le agrada. Y eso es lo que Él quiere. Solamente necesitamos una palabrita con 2 letras. Fe. Certeza de que se espera, estamos esperando en Él. Convicción de lo que no se ve, creemos en Él, aunque no lo hayamos visto. Padre, te damos gracias por tu presencia, Señor, por tu palabra, porque nos hablas, Señor, nos das de tu leche espiritual. Y te agradecemos por ella, Señor, porque sin ella sería imposible prepararnos para comer, Señor, alimento sólido. Gracias por recordarnos en quién hemos creído, por qué hemos creído en ti, Señor, y qué beneficios hay de creer en ti, Señor. Sobre todo por recordarnos y confirmarnos que creyendo en ti te agradamos, Padre. No somos de aquellos que simplemente se dejan enajenar o se dejan influenciar por pensamiento positivo, Señor. Pero hemos creído en ti y tu palabra dice que si lo hemos hecho, te agradamos. Y como consecuencia, tú te manifiestas en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.